Ya tengo eso. Bueno, muchachos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, profe. El quemado, Wilson, Buenos Pedro, días. señor Dolba, señor Carolina, señor Diego, Galeano. Llamo lista informalmente. Si no me contestan, me obligan a llamar lista formalmente. Ok. Don Joe, buenos días. Don Buenos días, Juan, buenos días. Carolina, ¿cómo estás? Don Juan, buenos días. Don Oswald, Buenos días, profe. Diego Galeano, buenos días. Don Ángel, buenos días. Buenos días, profe. Don Juan, buenos días. Juan Pablo. Buenos días, profe. Don Adrián Santos, buenos días. Buenos días. Don Cristian, buenos días. Buenos días, profe. Señor Daniel, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, profe. Señorita Liz, buenos días. Buenos días. Y mi estimado monitor, buenos días. John Alex. John Alex. John Alex, si no está. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo está? Bueno, entonces, hemos hecho ya un recorrido cercano al conocimiento de las bases de datos, que es importante conocerlas. Para que sigamos en esta ruta, se hace necesario que identifiquemos adecuadamente algunos elementos que nos van a servir de lado y lado y de norte e izquierda en el concepto de la estructuración de de las bases de datos y de los datos, obviamente. Entonces, yo no les había dejado tareita, ¿no? Para hoy. No, Señor. profe. Bueno, que salvar. Bien, hoy sí dejamos un tallercito para mañana. Bien, el tema está en el que efectivamente ya conociendo ciertas líneas, ciertas tendencias de bases de datos, ya identificando técnicamente una base de datos, ¿cierto? Como resumen, sabemos que una base de datos es un conjunto de tablas desde el enfoque de la administración de la data, ¿cierto? Porque pues podemos tener varios enfoques, sobre todo hoy en día, donde las tendencias digitales en la administración y el uso de los recursos con la
administración de los datos, pues ha cambiado. Pero el fondo y la plataforma del tema, pues en las bases de datos, se administra un conjunto de tablas y las tablas, que es un conjunto de registros, y el registro, que es un conjunto de datos, y el dato, que es una característica específica. ¿Sí ves? Toda una cadena adecuada. Y el mejor ejemplo que ustedes tienen, pues no lo olviden, es pues simple y sencillamente no olvidar que nosotros tenemos un registro, que pertenecemos a una tabla de datos organizados en la registraduría, digamos inicialmente, porque inclusive puede ser hasta en la misma capilla, en la misma iglesia, también nos tienen una partida de bautizo. Entonces, son diferentes hechos donde nos van dejando una huella a lo largo y a lo ancho de la vida. Terminamos en la registraduría nacional, donde nos hacen todo un experticio de una caracterización y debidamente organizados en diferentes tipos y bases de datos que nos van consiguiendo y nos van gestionando. Entonces, perdón un momentico. Entonces, efectivamente, en ese orden de ideas, el concepto de la base de datos lo vamos masticando. Van a tener una asignatura que se llama modelamiento de bases de datos más a fondo, más profunda, donde van a ver adecuadamente el tema. Ese modelamiento pues, les va a estructurar muy bien el concepto y de las bases de datos. Aquí lo importante es tener un proceso de identificación de las etapas de un modelamiento de base de datos, donde en las primeras de cambio, ese modelamiento de la base de datos tiene que ser planificado, tiene que ser, estar estandarizado, tiene que definirse qué se va a hacer, qué se pretende hacer y demás características. Hay algunos elementos estándar para hacer un modelamiento. El modelamiento, aparte de organizar la data, nos permite identificar el recurso, nos permite identificar la herramienta, nos permite identificar los procesos y los usuarios. Entonces, ustedes como programadores, desde el enfoque científico, ustedes no pueden sentarse como programadores estándar a programar. Tienen que hacer un levantamiento óptimo y adecuado. Claro, pues esto lo ve uno en la teoría y lo ve en el desarrollo, pero si uno sigue adecuada y juiciosamente este concepto, pues resulta que sus procesos son muy bien apetecidos y muy bien enganchados. Si usted presenta un examen hoy en día en cualquier, bueno, hoy en día no, a futuro presentar un examen como programador y como gestor y administrador, etcétera, de un modelamiento de bases de datos, pues usted, con estos conceptos básicos que hoy tenemos, podía ya tener garantizado el primer puesto dentro de esa competitividad de todos los que se presenten. Porque el error que todo el mundo comete es sentarse a programar. Sí, déjeme demostrarle. Mire, compañeros, ojo lo que les voy a decir de manera técnica. No es un reinado de belleza, bien sea de hombres o mujeres, no importa, no es un reinado. ¿Por qué? Porque lo que muchos programadores hacen es querer demostrarse, querer, ahí sí como la palabra está clara, querer modelar. Y eso no se requiere que modelemos, simplemente hay que establecer unos procesos técnicos pertinentes. Entonces, si usted dice, bueno, déjeme demostrarle que yo sé modelar bases de datos, entonces se sienta a hacer un programita en cualquier recurso y cualquier herramienta, y usted no prepara, no selecciona, no levanta información, no identifica el lenguaje, no establece el entorno. ¿Y para qué diablos todo eso si lo que me están pidiendo es un programa? Ojo, ojo, en el mundo moderno ya no nos sentamos como, digamos, entre comillas, hablamos alguna vez por allá en Alemania con unos amigos, ya no como bestias a programar y a hacer el mejor software para la mejor gestión y escogemos el mejor motor de bases de datos, ¿cierto? Entonces, no, efectivamente era levantar las necesidades, hacer un levantamiento de la data, hacer una consultoría de qué herramienta es la más pertinente, mirar el entorno. ¿Para qué diablos mira el entorno uno? Bueno, es que uno mira el entorno para ver qué recursos tiene donde me están pidiendo la información. A menos que uno esté diseñando un prototipo genérico. ¿A qué me refiero?
Hablemos de Excel. Excel es un prototipo genérico de administración de hojas de cálculo numéricas. Entonces, Microsoft inventó ese prototipo y todo el mundo utilizamos ese modelo para muchas cosas. Entonces, sería otra historia. Pero aún así, Microsoft no se sentó con sus programadores a diseñar una hoja de cálculo y ya, y de arepa le salió. No, 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 no. Micro invirtió en un análisis, en una evaluación, unas necesidades, unos usos pertinentes y constantes. No sé si ustedes han escuchado la palabra tendencia. Entonces había mucha tendencia donde se requería, y como obviamente el mundo se maneja y se mueve con cálculos, con datos numéricos, con cuantificaciones, con valoraciones, ¿cierto? Entonces se requería de un recurso, una herramienta que fuera pertinente. Claro, Micro no inventó la papa. Esto viene desde Lotus, viene de la hoja 1, 2, 3, viene desde mucho más atrás. Entonces, obviamente, mire que Micro efectivamente en el Office Tip, el Office Tip, diseñó su propia hoja de cálculo, su propia hoja de texto y sus propios procesos de presentaciones y demás características. Obviamente que existen los recursos combinados de Linux y todo el cuento que también tiene sus propias herramientas. Pero pues el mundo global y occidental estamos acostumbrados a esta línea. Entonces, para no desviarnos tan allá, ustedes pueden tener un prototipo genérico y lo pueden diseñar, pero tienen que hacer un levantamiento óptimo, mínimo, tener, acá les marco, mínimo, tener un lenguaje, haber seleccionado un lenguaje, me movió este cacharrito, segundito, vuelvo y lo escojo acá. Mínimo, tener un lenguaje, ¿cierto? Mínimo, haber escogido una herramienta de trabajo. Mínimo, haber definido los procesos de desarrollo. Y obviamente nos falta al señor usuario. Ahí no lo tengo, pero es importante definir. ¿Por qué el usuario? Si cualquiera que utilice, yo no lo preparo para el que tenga quinto de primaria, sexto de primaria, que tenga el dedo corto o el dedo largo. No, 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 para nada. Pero es definir efectivamente que el usuario que lo va a utilizar, efectivamente logre tener la solución escarbando más el programa. Yo creo que les decía ayer que cuando uno desarrollaba un programa, se sentaba a hacerlo por hacer y no había hecho una preplaneación. Entonces el usuario, como coge el usuario a cacharrear el programa un día, 2 días, a medida que lo va minando, automáticamente va encontrando los huecos. Y uno terminó el programa, le hizo 5 pruebas y ya. No, pero mire lo que va a hacer el usuario. Va a coger una semana de prueba, una semana de cachucha a darle a ese programa. Él no se imagina que está haciendo pruebas. Él simplemente dice, estoy cacharreando, estoy aprendiendo. Dentro de ese cacharreo y aprendizaje encuentra todas las fallas técnicas. ¿Qué fallas encuentra? Bueno, huecos, ciclos constantes, limpieza de variables, depuración de Eisler, memoria no limpia y memoria alterada, los picos de luz que pueden alterar los contenidos de las variables, etcétera. ¿Por qué? Porque usted no hizo este pequeño ejercicio que estamos hablando, básico, así de sencillo. Usted no planificó el proceso, no dio a entender lo que necesitaba, no identificó la necesidad de ese modelamiento y solamente pues dijo, mi querido Cristian, necesito una base de datos. Y usted, pum, se sentó a hacer la base de datos, a hacer el programa para la base de datos y ya. Entonces, ahí estamos fallando, desde ese enfoque. Entonces, esa estructuración es la que nosotros tenemos que superar en su debido momento. Desde ese enfoque, efectivamente se tienen unos esquemas de bases de datos para poder hacer el modelamiento y definir qué es el modelamiento y poder entender paso a paso cada vez más qué es el modelamiento adecuadamente. Hemos dicho que modelar es organizar, que modelar es limpiar, que modelar permite estructurar, ¿cierto? Desde el enfoque técnico de la estructuración de la data, pues modelar se enfoca en la estructuración y organización de la data. Claro, claro, con lo que acabamos de hablar, con una herramienta. Nosotros tenemos una herramienta simple que es Java, pues nos la colocaron ahí para estructurar la data. Entonces, tenemos que aprender a estructurar. Documentar.
¿Qué significa? Que dentro de ese proceso de documentación nosotros tenemos que establecer y definir paso a paso en cada línea de código que definamos para qué sirve. Digamos, por bloques, por funciones. Esta es la rutina que permitirá tal cosa. Y como ustedes saben que en Java podemos colocar comentarios sin ningún inconveniente. ¿Cómo se coloca en Java comentarios, Oswald? Profe, yo ya Hay casi comentarios, no la señor. manejo PC y C++. Ah, ya. No, hay comentarios interlineales y hay comentarios locales, o sea, de línea, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían? A ver, los expertos en Java, a ver, despertemos, don El Cristian, doble slash y don el Juan. slash Es correcto. con Eso. asterisco. Bien, 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 bien. Saquemos porque es que me voy a quedar con una tarjeta de puntos llena de puntos, efectivamente. Entonces, aprovechemos acá. Señor monitor, ¿cómo estás? Ayúdame con los puntos ahí para el día de hoy. Agrégame un puntico a Juan. Bien, bueno, Alex. Listo, profe. Bien, entonces desde ese enfoque efectivamente el modelamiento nos va a decir, bueno, se tiene que documentar, pero aparte de documentar, efectivamente tiene que hacer sus diferentes manuales. Cuando ustedes hagan su programa, pues tienen, por favor, que hacer su manual técnico. Ojo, pilas, no lo olviden, digan, nunca no me lo han dicho, ni siquiera ese mande de estructura de bases de datos, por favor, manual técnico. En su momento, pues van a ver cómo se estructura un manual técnico. Bien, la estructura de la base de datos es importante definir. ¿Qué es la estructura? ¿A qué se refiere dentro del enfoque y su conocimiento básico que tienen, señorita Carolina, el enfoque de estructura de base de datos? ¿A qué se refiere si estamos hablando dentro del entorno del concepto de modelamiento de bases de datos, Carolina? Pero no entiendo qué me preguntas, profe. O sea, ¿en qué está enfocado? Sí, estamos hablando de todo el proceso de modelamiento donde tenemos Sí. unos tres componentes: documentar, estructurar y conjunto de ideas. Entonces, ya definimos qué era el proceso de documentar, ¿cierto? Ahora, dentro del enfoque del modelamiento, el elemento de estructurar la base de datos, ¿a qué se refiere? Como una colección de, pues, de los mismos datos. Una colección. No, no, no. En ese caso no sería una colección. A ver, gracias, Carlito, no te preocupes. Me interesa es que estén ahí pendientes. Don Juan Manuel, cuéntame, ¿a qué se refiere ese concepto? La verdad, profe, no tengo ni idea. Bueno, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién me quiere ayudar? A ver, una levanta de mano, dale. ¿Quién dijo yo? A ver, Adrián, dale. Quizás puede ser estructurar, se puede referir al orden en el cómo uno planea realizar la estructura de toda la base. Dijiste dos palabras sabias y claves. John, Alex, un puntico para el señor Adrián, es tan amable. Exactamente, es eso. Efectivamente, como queremos estructurar y organizar la data. Fíjense que yo les había comentado que en la registraduría tenemos un registro y allá seguramente que los tienen organizados por fecha de nacimiento, por, por localidad, por barrio, por dirección, por cuadra, por padres más altos, por no sé, estoy inventando, pero deberá haber una organización como la registraduría tenga organizada ese concepto. Y si no, imagínense cómo sería cuando usted va a buscar su vengo por mi registro, por mi registro a la registraduría. Entonces, allá dicen, sí, allá llegan y dicen rápidamente, lo consultan en la data, en el sistema, y dicen, está en el registro, en el archivo, en el cajón, tal cosa. De una vez van allá directamente. Cuando era manualito, hace una década exactamente, era manualito. Entonces miraban su número de documentos, su apellido, su localización, etcétera, etcétera, y directamente llegaban al gabinete, al stand. No sé si ustedes se han acercado a las diferentes notarías, y allá había un mundo de stand violentos. Ahora están tapados o ya están eliminados. Pero ese proceso es la estructuración. Entonces,
cuando hablamos de, como lo dice Adrián, efectivamente estructurar es que vamos uno, a solicitar los documentos, qué tipo de datos, cuántos datos, qué datos sensibles y primarios y secundarios, porque es importante tener en cuenta, tenemos datos sensibles. ¿A qué se refiere datos sensibles, Alex? Eh, Creería yo que es Lo perdí, te perdí, te perdí. datos que son por internet. Ahora sí, ¿me Sí, escuchan, profe? señor, ahí quietico. Claro. Eh, Serían datos intrapersonales Muy que personales, es sí, señor, muy específico. muy personales. Efectivamente, esos datos sensibles, digamos, el nombre no es un dato sensible, pero es un dato primario. La cédula o el documento de identidad, más que la cédula, se llama el campo de documento de identidad, no es un dato sensible, pero es un dato primario. Un dato sensible es de pronto tener la dirección de su casa, el teléfono, a pesar de que es un dato secundario, pero tiene que ser un dato que es privado. Su RH, su estado de salud, su informe si tiene alguna enfermedad, sus datos de cuántos, bueno, cuántos hijos tiene, no, los nombres de sus hijos, efectivamente, son datos Profe, que... también la dirección sería, qué pena interrumpirlo, también Dale, sería la dale. dirección, ¿verdad? También la dirección muchas veces se convierte en un dato sensible, aunque de manera técnica en el mundo en que estamos, la dirección de un usuario y el nombre de un usuario lo encontramos en Internet. Así de sencillo. Entonces, hoy en día tú consultas John Alexander Lobos Oz y automáticamente te aparecen, si has estado navegando en redes sociales, te aparece todo tu recorrido. Claro, hay que saberlo buscar, ¿no? Hay que, ustedes saben buscar en los diferentes browsers y combinar los diferentes browsers, o simplemente, ¿ustedes qué son? Digital, no, me fue la palabra. ¿Navegadores o son tipeadores? Ambos apuntan allá, pero efectivamente cuando uno tipea y tipea datos, simplemente le aparecen ventanas y le da clic, clic, a todo lo que le aparece clic, una ventana emergente y clic, un dato tal y clic, ¿sí? En cambio, cuando uno navega, efectivamente, uno combina el Google, el Yahoo, el Altavista, esos browsers los combina y de pronto diga, quiero buscar el color, el color del caballo blanco Bolívar. Entonces uno combina dentro de una oración que nos enseñaron en kindergarten, está compuesta por sujeto y predicado. Entonces uno establece que seleccionamos el sujeto, que es el caballo blanco Simón Bolívar, decimos Bolívar, entre comillas, igual, Altavista, igual, Yahoo, abre paréntesis y combina con el adjetivo y al caballo blanco, punto y coma, etc. Entonces, para que le aparezcan, cuando uno digita el color de caballo blanco Bolívar, le aparecen 32 millones de búsquedas. Pero si lo filtramos buscando motores, pues automáticamente le aparecerán 5 y 6. Inclusive es una cosa que yo hoy en día, con mis 110 años, no he podido saber cómo es que los muchachos, efectivamente, vamos a buscar un dato en el tío Google. Entonces digitan cuál es la media de información. Y digitan así, ¿cuál es la media de información? Y le aparece. Y le aparecen ahí 30.000, 1.000.000 de resultados, 2 millones de resultados. Yo no sé, o no sé si ustedes sí sepan y me ilustren hoy porque llevo averiguándolo muchos años en muchas universidades. ¿Por qué diablos escogen la primera? ¿Alguien me quiere decir? Diarepa escogen la segunda. Pero por favor, ayúdenme, ese es un paradigma que tengo en mi cabecita. No lo he solucionado. Entonces, cuando le aparecen 2 millones de resultados, preciso escogen la primera. No, qué berraquera. Y preciso es la que menos se parece al contenido de lo que estamos buscando. Pero escogen la primera. Entonces, no sé. ¿Alguien me colabora ahí o no sabe? Profe, será por la pereza de bajarse y ir buscando. Ah, bueno, buena respuesta. Sí, oiga, sí, tienes una muy buena imaginación. Sí, señor. Puede ser la pereza de bajar a mirar. Yo diría que
le enfoco hacia esa pereza, bueno, sí, Oswald, de bajar y leerse aleatoriamente, salteadamente, unos 5 links. Estoy buscando cuáles son las medidas de información, me aparece 2 millones de resultados. Pues yo cojo de pronto, bueno, el primero, por costumbre, por arepa, pero cojamos el 15avo, cojamos el 20avo y cojamos el 50. Y lo leo rápidamente y comparo. Si recuerden que Google trabaja con un proceso de un motor de búsqueda aleatoria, donde combina las palabras que le hemos digitado y las va colocando en orden, ¿sí? Recuerda que vimos una base de datos que tiene la estructuración que apunta a 2 elementos, la llave y la posición de memoria, que es la tabla SIDSE. Entonces, efectivamente, así trabaja Google, de momento, porque va a cambiar su estructura. Pero va de esa estructura, entonces él ordena rápidamente, porque es un orden automático, porque trabaja con una IA, una inteligencia artificial. Entonces, él clasifica automáticamente. Recuerde que Google aprende solito. Recuerde que él es un motor que constantemente está en proceso de aprendizaje. Bueno, entonces, como decía André, la estructura de datos es cómo lo vamos a ordenar, cómo lo vamos a clasificar dentro de ese modelamiento. Entonces, definimos el orden de las tablas o de nuestra base de datos, cómo vamos a agruparlo por grupos de A, B, C, etcétera, etcétera. Y el conjunto de ideas, pues efectivamente dentro del modelamiento de las bases de datos se refiere exactamente a todas las líneas de consultas, de recolección de la data, de que podemos llegar a obtener. Entonces, cuando uno establece un modelamiento, tiene que enfocar la base de datos. Entonces, no podemos tener una base de datos abierta para cualquier clase de datos, para todo tipo de carácter que queramos almacenar. Entonces, la lluvia de ideas me permite definir que vamos a crear diferentes tablas para organizarnos adecuadamente. Entonces, Diego, voy a crear la tabla de ciudades, la tabla de departamentos, la tabla de nómina, la tabla de inventarios. Y como esta es una empresa, entonces ya me quedan todas mis tablas definidas en ese conjunto de lluvia de ideas y hemos conformado nuestra famosa base de datos, que por eso la pongo en el centro de este universo. Acá está. Entonces, los 3 elementos de ese modelamiento estándar, documentación, estructuración y el conjunto de lluvia de ideas, me conforman nuestra base de datos para su modelamiento pertinente y adecuado. ¿Listo? Bien. Entonces, efectivamente, ese modelamiento de base de datos nos lleva hacia un proceso estándar de organización, administración, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer, conjunto de ideas lógicas, lo que acabamos de explicar, modelo relacional, que es cómo vamos a relacionar, a ver, acabamos de hablar de la tabla la tabla de nómina, la tabla de inventarios, la tabla ¿de qué más dijimos? Ciudades, De departamentos. ciudades, departamentos, gracias. Vea, esta pelada está en la onda. ¿Quién es, Caro? Ah, Liz. Feliz, profe. Liz, doña Liz, gracias. Alex, colóqueme un puntico a Liz. Está jugando en esta aula. Muy bien. Entonces, efectivamente, esa estructura que estamos diseñando nos va a permitir hacer adecuadamente lo que llamamos y hemos tratado de comenzar a comprender la palabra gestión. Gestión, no olviden. Entonces, hoy les dejo en claro en su cabecita, como desde el enfoque de los sistemas, gestión igual a administración. ¿Qué es administrar? Administrar, técnicamente, ustedes ven un administrador de un local, de una empresa, etcétera. Él ordena, él da órdenes, él clasifica, él organiza, él vigila, él controla. Eso hace una gestión de una base de datos, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos el concepto. Dentro de esa tarea, pues la base de datos se va a trabajar en red, virtual, monusuario, multiusuario, etcétera. Entonces, el concepto de la administración se lleva por delante el conjunto de ideas, el modelamiento relacional. Cuando hablamos de modelamiento relacional, precisamente estábamos definiendo nuestras tablas y las colocábamos porque en esta empresa vamos a relacionarlas todas con todos.
Entonces generaremos códigos, generaremos llaves, generaremos prioridades, niveles, y miramos cómo relacionamos nuestras tablas y nuestras bases de datos, ¿correcto? En ese concepto, efectivamente, las bases de datos, pues el proceso de modelamiento se establece en un modelamiento relacional que indica que permite visualizar la estructura de una base de datos, modelo relacional, ¿correcto? Relación entre los datos, modelar. Entonces, cuando yo relaciono la nómina con las ciudades, con los nombres de los empleados, estoy modelando, estoy haciendo mi entidad relación, ¿correcto? ¿Y en qué forma? Construir, diseñar, estoy dando resultados, informes, reportes, todo lo que nos produce un modelamiento adecuado. Usted llega a una empresa y no crea que la empresa hasta ahora comienza a organizarse para colocar su nombre en la lista A, en el departamento B, no. Ya están estructurados, como lo hablamos, y el concepto, y están organizados. Y de manera técnica en la data están debidamente modelados. O sea, tienen una administración total y plena. Bien, en ese concepto las bases de datos, pues efectivamente tienen un engranaje pertinente que va a poderle permitir al programador, al usuario y al entorno, pues hacer clic sobre cada uno de los elementos que se quieren trabajar. Un análisis, analizar es efectivamente el levantamiento de los datos, qué herramientas, qué recursos, qué estructura se va a implementar. Herramientas para modelar. ¿Cuál es la mejor herramienta para hacer modelamiento? Ya la veíamos, creo que unas diapositivas el día de ayer, donde encontrábamos un SQL, un MySQL, etcétera, los diferentes motores del modelamiento de esa base de datos. Y por último, dentro de ese engranaje es importante lo que hablábamos desde el principio de esta asignatura, hacer diagramas, hacer algoritmos, hacer nuestro paso a paso de cómo se lo vamos a estructurar, en qué momento verificamos, validamos, pedimos y hacemos peticiones pertinentes, ¿correcto? Bien. Llegamos a un punto en el que efectivamente, como ya hemos hablado tanto del concepto de entidad-relación, ¿cierto? Entonces, el concepto de entidad-relación no es solamente de comentario, de arepaso. Vamos a decirle al mundo que relacionamos la tabla de la nómina con la lista de empleados, obvio, microbio, pero efectivamente el tema de proceso de relación es precisamente cómo se identifica, cómo se hace un clic de una llave, de una búsqueda. Y para hacer un proceso de entidad-relación, como en los diagramas de flujo, en los diagramas tenemos unos elementos. Estos son los elementos para establecer un proceso de entidad-relación. Tenemos este primer cuadro. Este primer cuadro es el que me identifica la entidad. Creo que ayer hablábamos un poquitico, barrimos rápidamente un concepto de que denominaríamos entidad a cualquier elemento que escogiésemos para un debido proceso de una gestión de la base de datos. Entonces, si hablábamos de una persona, es en una entidad. Si yo hablo de un lápiz Wilson, También es una entidad, pero también es una entidad. Entonces, entidad es todo elemento que tenga ciertas características. Podemos tener entidades físicas y entidades abstractas, ¿correcto? ¿Y qué es una entidad abstracta? A ver, alguien que participe. Pues lo que hablábamos ayer, como la carrera, que no son cosas como tangibles. Es correcto. La carrera es una entidad abstracta, existe, pero nosotros estamos matriculados en ella. Nos aparecen nuestros carnets, nuestros diplomas, nuestras certificaciones, carrera tal, ¿sí? Estudiante de la carrera tal. Y cuando nos grabamos, profesional de ingeniería de, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es una entidad que es real, pero pues obviamente es abstracta, no la podemos visualizar ni tocar, sabemos que está ahí. Los números naturales, los números son abstractos y demás características. Y físicas, pues bueno, el computador,
sus gafas, su reloj, su saco, su silla, etcétera, etcétera. Son entidades. Entonces, que quede claro. ¿Cómo comenzamos a hacer la relación de esa entidad y cómo lo vamos a combinar? Pues los elementos como tales. Esa entidad como tal, como una persona, ya hablábamos ayer que efectivamente una persona tiene una identificación, tiene una denominación de un nombre, tiene una identificación de un documento de identidad, tiene una identificación de un ADN, tiene una identificación de un RH, tiene una identificación de un género, y no por la apariencia, sino que simplemente le decimos si es hombre o mujer. ¿Correcto? Bien, entonces a esos elementos se le denomina atributo. ¿Ok? El atributo. Entonces, el atributo es la característica que identifica un rasgo específico de esa entidad. ¿Ok? Entonces, no lo olviden. El atributo siempre me va a identificar una característica de la entidad. Entonces, si hablamos de un número, el número tiene unos atributos que puede ser par, impar, decimal, etcétera, ¿cierto? Si hablamos de la carrera, entonces estamos hablando de que la carrera tiene un número de estudiantes, tiene una denominación, tiene una jornada, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, tiene una serie de características que se denominan atributos. Entonces, para ir relacionando esta unión que yo coloqué entre el atributo y la entidad, pues efectivamente utilizamos esta clase de elemento. Una línea no tiene puntero ni de izquierda ni derecha, a diferencia de un diagrama. Queremos decir el sentido hacia dónde va, ¿correcto? Bien, y los atributos normales. Tenemos este elemento, ¿cierto? Este rombo, que es el que me va a permitir hacer la relación solo entre entidades. Ojo, el rombo, que es el que me va a permitir hacer relación entre entidades solamente. Entonces, él siempre se va a relacionar con esta entidad, ¿correcto? Y si quiero relacionarla con otra entidad, entonces le coloco esa otra entidad en cuadrado acá. Y le coloco esta lineecita para unirlos. Aquí está la línea sencilla. Entonces digo acá, lo uno con esta, ¿correcto? Y aquí, venga, borramos esta. Borrado. Uy. Bueno, borremos con este. Listo. Y entonces relacionamos estas dos entidades, ¿correcto? Ahí estarían relacionadas. Bueno, igual, acá no puedo sacarle otra relación. Recuerde que lo que no sé si, bueno, no hemos visto todavía estructura se me olvidó la palabra. Estructura de datos, ¿cierto? Entonces, un elemento de eso no puede tener dos decisiones. Si pregunta algo mayor que dos, sí o no. No puede tener dos salidas. Bueno, entonces en este caso tendremos nuestro elemento. Corremos esto, que está mal. Perfecto. Bien. Y tenemos el siguiente elemento. El siguiente elemento que es el atributo principal. ¿Cierto? Entonces, en el registro civil de nosotros hay unos campos que comienzan obligatoriamente por el número de identificación, no sé cómo se llama, si se llama NIP, si se llama ID, si se llama, no sé cómo se llame hoy en día, le han cambiado tantas veces, pero el siguiente campo se llama apellido. El siguiente campo se llama primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. ¿Sí? Creo, no sé si alguien tiene un registro por ahí a la mano. No tengo un registro a la mano. Entonces, venga, miramos, creo que aquí tengo un registro a la mano. Creería yo que tengo un registro a la mano. Pero no me puedo salir de acá. Creo que fue esta señora.
Acá está el registro. Vea. Entonces, se llama NUIP. Entonces, si nos damos cuenta, efectivamente, ella no. La registraduría tiene este número principal de identificación NUIP y le asigna este número. Tiene un tamaño de 1, 2, 3, 4. De 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. ¿Sí? El famoso NUIP. Y tiene un formulario de ejecución que está acá, indicativo serial de ese formulario. Está debidamente serializado para poderlo escanear y poder tener un proceso. Tiene un campo inicial que se llama notaría número tal, donde está localizado, porque lo primero que tenemos que entender, dónde está debidamente registrado. Luego viene el primer apellido, segundo apellido, si estábamos bien. Luego viene el nombre, no lo vi, no, aquí está, nombres, en uno solo. Joanis, no tienes en un solo campo, ¿sí ve? Y luego otra serie de campos como la fecha de nacimiento, el sexo, el grupo, etc. Ahí inclusive hay un error, no se puede llamar sexo, debe llamar género. Todo eso se está corrigiendo hoy en día. Bueno, pues salgamos de ahí y vayamos acá. Bien, entonces, los otros elementos que tenemos acá, entonces tenemos el atributo principal. El que estábamos viendo, que era el NUIP, es el atributo principal. Se identifica de color azul, con el mismo óvalo, ¿correcto? Por último, tenemos los atributos de llave primaria o llave secundaria. Entonces, cuando yo relaciono como en el producto que estábamos viendo acá, efectivamente, borremos acá pantalla. Efectivamente, estábamos viendo este elemento como llave principal, o sea que lo relacionamos con este elemento, el atributo principal, ¿cierto? Y aquí otro dato de búsqueda. Entonces, digamos que para poder localizar a este muchacho, también lo podemos localizar por su apellido. Todos los Molina, porque imagino que en esa notaría habrán muchas familias Molina. Entonces, hay un repositorio donde localizan al señor Molina y por último un nombre y luego los nombres de la persona. Entonces, son series y datos de búsqueda. Para este caso, como tenemos efectivamente el dato más importante sería el NUIP y la otra forma de búsqueda sería el apellido. Entonces, este apellido, primer apellido, se viene a representar como un segundo atributo foráneo, que sería acá, ¿ok? Entonces, y se representa así, en dos aguas, ¿correcto? En dos colores. Entonces, esa fue la forma de representación. Veamos unos ejemplos. Volvemos pantalla. ¿Hasta ahí queda claro? Simplemente, eso es muy sencillo. Ellas son de programación, eso lo entienden como el agua. Bien, entonces acá tenemos una entidad que llamamos alumno. A esa entidad le tenemos que identificar adecuadamente sus atributos, ¿cierto? Entonces, ¿qué atributo le podemos sacar a abuelo de pájaro? Bueno, le podemos sacar el atributo matrícula, como es alumno, le podemos sacar el atributo nombre. La matrícula, ¿qué puede ser? Pues un número de matrícula. El nombre de la persona, que será entero, nombre y apellido, la edad, el semestre donde se encuentra. De manera simple, claro, hay un mundo de atributos, pero pues para este ejemplo colocamos esos atributos básicos que vemos en pantalla. Bien, entonces teniendo en claro efectivamente la entidad y los elementos, y los colocamos en negro porque son atributos estándar. Si hubiéramos tenido que identificar el atributo, la matrícula, que es el número que se le asigna cuando usted se registra en la universidad, pregunto, Ángel, estimado Ángel, ¿cuál de esos campos me sirve como atributo secundario y cuál me sirve como atributo primario? Profe, primario, creería que, digamos, el número de matrícula
Y pues secundario sería el nombre o la Muy edad. bien. No, la edad no tanto jugaría. De pronto podría ser el semestre. ¿Sabes por qué? Porque dentro del semestre voy a encontrar muchos estudiantes. En cambio, voy a tener una serie de edades que no van a indicar dónde está. Entonces, yo puedo seccionar, parcelar los semestres si no encuentro el elemento y no lo tengo identificado por matrícula ni por nombre. Entonces, como segundo atributo, cuando hago una relación entre alumnos y materias, carreras y estudiantes, entonces automáticamente lo puedo localizar por una relación semestre, carrera y demás características. Cuéntame, Alex. Ahí también sería agregar una entidad de ID, el ID para ubicarlo más rápido al estudiante. Bueno, no hay lío. Acá le podemos agregar la entidad ID. No hay ningún inconveniente, ¿sí? La identificación. ¿Correcto? Muy bien, sí. Y entonces la matrícula no vendría a ser el primario, sino sería un foráneo y automáticamente sería el ID de identificación. Aunque ese ID en otra entidad, ojo, el concepto del ID, del concepto foráneo, esto que tenemos acá, venga, me devuelvo un poquitico. Para que no se devolvió. Este concepto del, a ver, María, este concepto del elemento foráneo, para que lo vayamos entendiendo, esta parte de una llave foránea o clave secundaria, realmente es una llave primaria en otra relación. Me explico. Tenemos la relación de los departamentos y tenemos la relación de las ciudades. Yo pregunto, ¿quién contiene a quién? Supongo que el departamento de la ciudad. Correcto, sí, así es, técnicamente, don Antonio. El departamento contiene ciudades, pero ¿quién es el que se repite en esa relación? ¿Quién se repite Profe, en esa relación? Departamento-ciudad. El departamento, ¿cierto? Uy, la batería. Remótico. Un segundo, por favor, que se me va a ir la batería. Casi nos quedamos sin energía. Entonces, cuando un elemento, como en este caso el departamento, es una constante de varias ciudades, hablemos de Cundinamarca. En Cundinamarca tenemos como que 106 municipios, entonces tendremos a Chía, tenemos a Cota, tenemos a Pacho, tenemos a etcétera. Pero entonces sería Chía pertenece a Cundinamarca, Pacho pertenece a Cundinamarca, Cota pertenece a Cundinamarca, ¿sí? Entonces, la constante es que el departamento se repite constantemente. Bueno, entonces, para no estar generando una llave diferente, le colocamos el número 1 a Chía, el número 2 a Cota, el número 3 a Pacho. Y en los departamentos le colocamos a Cundinamarca el número 1. Entonces, ¿dónde amarro a quién? ¿Amarro la ciudad al departamento o el departamento a la ciudad? Departamento de la ciudad. Eso, Alexander. Póngase un punto, viejo. Perfecto. El departamento lo amarro a la ciudad. Muy bien.
Entonces, digo Chía, que pertenece a Cundinamarca. Cota, que pertenece a Cundinamarca. Pero si digo Tunja, que pertenece a Boyacá, ¿sí ve? Entonces, fácilmente yo puedo nombrar cualquier pueblo y por defecto me aparece amarrado al departamento que está, al que pertenece. ¿Ve? Entonces, esa llave, que es el código del departamento, la amarro en la tabla de ciudades. Entonces, cada vez que yo lea código 1, Chía, y código 1, perdón, código 2, a departamento, voy a la tabla 2 y entonces digo que el 2 pertenece al departamento Boyacá. Ese 2, ese amarre, es lo que se llama llave foránea. Entonces, fíjense, una llave primaria se convierte en foránea cuando se relaciona en otra tabla. ¿Qué es una llave foránea, Joel? Pues es lo que utilizamos para diferenciar las tablas, ¿no? Lo que usted No, decía, no. digamos que un La que departamento utilizamos para relacionar para una relacionar. llave primaria en otra tabla. Bueno, ¿queda claro? A ver. A ver. Daniel Maldonado. Don Daniel. Buenos días, viejo. Buenos días. ¿Queda claro qué es entonces una llave foránea? ¿Qué es una llave foránea? Más o menos. Dale, tranquilo. Pues sí, de hecho, como para buscar como base de datos antiguas, más o menos. O como para No, relacionarlas unas entre otras. eso, para relacionarlos con otras, que se repite constantemente. Entonces, vuelvo y repito, una llave primaria, perdón, una llave foránea es una llave primaria de otra tabla que al relacionarla en la tabla actual se convierte en llave primaria. Venga a ver si les voy a hacer aquí un ejemplo desde el enfoque de Excel. Un segundito. Quitemos este puntero. Miremos acá Excel. Acá está. Profe, está muteado. Gracias. Entonces decía que vamos a hacer la tabla de ciudades, ¿cierto? Listo. Aquí está mi tabla de ciudades. Y voy a hacer mi tabla de departamentos. Esto. Y lo mismo, te voy a colocar acá Cundinamarca, voy a colocar acá Boyacá, voy a colocar acá Valle. Listo. Y le asignamos un número también. Entonces le asignamos el número, el 4, el 6 y el 9. ¿Sí? No tiene que ser exactamente una secuencia. Se genera una secuencia cuando uno los está creando, pero en su debida relación no necesariamente tiene que haber una secuencia. ¿Listo? Bien. Entonces acá, hagamos esto acá, para ver el ejemplo. Y listo. Entonces ya tenemos nuestras dos tablas. Bueno, departamentos y ciudades. Entonces, para poder tener una relación, ¿cierto? Acá en este caso, la llave primaria sería esta para el departamento, el código de identificación, ¿cierto? Entonces, aquí me faltó colocarle un rengloncito adicional, insertar.
Entonces, este se va a llamar código de ciudad. Y este va a ser ciudad. Y este va a ser código del departamento. Y este va a ser departamento. Listo. Entonces, la llave primaria para esta tabla, y la identificamos con el color naranja, es esta. Y la llave primaria para el departamento es esta. Pero cuando voy a hacer una relación de estas dos tablas, entonces digo, en lugar de tener tantas tablas acá, entonces simplemente genero una tabla maestra, o sea, esta misma, acá, y le agrego automáticamente el departamento. Listo. Entonces acá le copio esta. Entonces la pongo acá. Pero está de café. Aquí ya no puede ser café. Aquí tiene que ser de un color azul. Porque en esta tabla de ciudades estoy relacionando la ciudad Chía, que pertenece al 4. Yo vengo, miro al 4, es Cundinamarca. Cota, que pertenece al 6. Bueno, en este caso, todas debían de pertenecer a Cundinamarca. Entonces, aquí tiene que ser 4, 4. Entonces, inventémonos otra ciudad acá, la 105, 205, que puede ser Tuna. ¿Correcto? Bien, entonces acá este registro, 6, lo pongo acá, control. Y aquí efectivamente pertenece Tunja, que pertenece al 6. ¿Sí? Entonces, automáticamente estamos diciendo que esta es una llave foránea. Porque aquí es un campo, pero que me relaciona a otra tabla. Acá puedo tener otro campo de la tabla ciudades. De la tabla ciudad tengo otro campo que se llama, no sé cómo se puede llamar, número de habitantes, ¿cierto? Población. Entonces, en Chía tenemos 12 personas, en Cota tenemos 12 personas, en Pasto tenemos 45 personas, en Tunja tenemos 50 personas. ¿Sí ve? Aquí se deja en blanco porque este es un campo común y pueden haber más campos comunes. Este campo se destaca porque este campo es una llave de esta ciudad a donde pertenece. Entonces Chía pertenece al 4. ¿Y quién es el 4? Cundinamarca. Cota pertenece al 4. ¿Y quién es el 4? Cundinamarca. Tunja pertenece al 6. ¿Y quién es el 6? Boyacá. Entonces, esta llave aquí es foránea, pero en su tabla maestra es primaria. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien. En ese orden de ideas, efectivamente, ya identificamos que es la ciudad como tal. Y pasamos al concepto de cardinalidad. La cardinalidad es un mapeo, una relación. Entonces, uno hace relaciones dependiendo la cantidad de situaciones que se presenten. Entonces, en el mundo de la cardinalidad y en el mundo del modelamiento de bases de datos existen diferentes tipos de cardinalidades. Cardinalidad de 1 a 1. ¿Cuándo hay una cardinalidad de 1 a 1? Cuando yo tengo una relación entre una entidad directa con una entidad y no hay más. O sea, yo solito con la otra entidad. Ejemplo, una carrera. Entonces, tenemos en una carrera de taxi, tenemos el taxi y el usuario. Entonces, un usuario toma un taxi y un taxi lleva un único pasajero, ¿correcto? De manera regular. Podemos hacer una cardinalidad de un ejemplo. Bueno, terminamos acá. La siguiente cardinalidad de 1 a muchos. Bueno, le aplica el concepto, al ejemplo que iba a colocar. Entonces, una cardinalidad de 1 a muchos nos presenta acá, donde tengo una entidad A1, acá voy a marcarlo, una entidad A1 que se relaciona con la entidad B1. Pero a su vez,
esta entidad se relaciona con entidad B2. Entonces, tenemos acá que una caseta de dulces, puede ser esta entidad, una caseta de dulces, le vende a 1 y a 2 estudiantes. Y un estudiante le compra a una caseta. O muchos estudiantes le compran a la misma caseta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos esta relación de 1 a muchos. ¿Correcto? En el ejemplo de una carrera, ¿cómo sería la cardinalidad? Acá, ¿dónde coloco la carrera y dónde coloco los estudiantes? A ver, Cristian. Ayúdeme. ¿Cómo es, profe? Vamos a hacer la cardinalidad y la relación de entre carreras y entre carrera y estudiantes. Entonces tenemos, ¿muchas carreras tienen muchos estudiantes? ¿O un estudiante estudia una carrera? Un estudiante estudia una carrera, ¿Y una carrera contiene? varias materias. Muchos Y bueno, ¿por estudiantes, qué se profe. fue por materias? Muchos estudiantes. Bueno, si Perdón. estuviéramos haciendo la relación entre carreras y materias, te valgo, pero es que estamos entre carreras y estudiantes. Bueno, ¿estamos de acuerdo, Wilson? Sí, señor. Bien. Tenemos la siguiente modelo de cardinalidad entre muchos a muchos. ¿Cuándo se presenta un ejemplo entre muchos a muchos? A ver, un ejemplo. ¿Cuál es la relación entre muchos a muchos? Cuando tenemos que un supermercado, ¿cierto? Tiene muchos pedidos. Y muchos pedidos son comprados por muchos supermercados. ¿Sí ve? Porque de pronto hablemos de un azúcar. Un azúcar la encontramos en todos los supermercados. ¿Y cuántas azúcares llegan? Muchas azúcares son repartidas en muchos supermercados y muchos supermercados compran muchas azúcares. Entonces tenemos la relación de muchos a muchos. También tenemos una cardinalidad, una relación entre muchos a uno. ¿Dónde encuentro una relación de muchos a uno? Sería un inverso entre uno a muchos. Aquí es al contrario, muchos a uno, es la misma. Profe, ¿Ok? sería como un ejemplo de entre en las gasolineras y los carros que llegan en la bomba muchos a uno. Ah, bueno. Bueno, puede ser una sola ciudad, un departamento chiquitico, un municipio, porque en varias ciudades hay bastante, entonces puede ser un municipio que hay una sola bomba. Bueno, pero lo acabas de decir. Una gasolinería atiende a muchos carros, digámoslo así, ¿cierto? Y muchos carros cargan la gasolina en una gasolinería. Perfecto, muy bien, viejo. Punto para Oswald. Alex, démosle un puntico a Oswald. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, tenemos los conceptos estándar de cardinalidad de uno a uno, una cardinalidad de uno a muchos, una cardinalidad de muchos a muchos, una cardinalidad de muchos a uno. ¿Ok? Ojo, apunten, tengan en cuenta, cuando tenemos una cardinalidad de muchos a muchos, por defecto se genera una tercera tabla. ¿Ok? Por defecto. Se genera una tercera tabla. Cuando ustedes tengan algún gestor de base de datos, se van a dar cuenta que automáticamente el motor le genera una tercera tabla. ¿Ok? Bueno. Borremos pantalla. Profe, disculpa, la esta de muchos a muchos fue la que acabaste de decir que genera una tercera tabla. Sí, señora. Sí. Automáticamente. Bueno. Entonces, una tarea para mañana es consultar adecuadamente
el concepto de cardinalidad de uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, muchos a uno. Y traer y cargar 3 ejemplos de cada modelo de cardinalidad. ¿Ok? Cada uno me va a explicar su ejemplo y el concepto para ver si lo entendimos. Usted sabe que es ahí con tío Google, eso mejor dicho. Pero los ejemplos tienen que ser muy personales. Bueno, ahí tío Google les va a explicar los ejemplos, pero usted va a montar su propio ejemplo. No es que yo me los conozca a todos, pero creo que yo sé que lo que contiene el tío Google. Bueno. Bueno. Veamos un ejemplo de entidad-relación. Entonces tenemos la relación entre alumnos y carreras, ¿cierto? Y acá tenemos la entidad entre carreras, entre alumnos y carreras, donde identificamos al alumno, donde identificamos la carrera, y al alumno le identificamos sus atributos, y a la carrera le identificamos su carrera. Sus atributos. Entonces, el alumno identificamos la matrícula, el nombre, la edad, el semestre, el teléfono, el género. Bueno, podemos identificar cualquier cantidad de atributos. Y la carrera le identificamos un código de carrera, un nombre de carrera, una jornada de carrera. Entonces, quiero ver en los siguientes 10 minutos 2 ejemplos de identificación de entidades. Me identifican una entidad y me identifican los atributos de la entidad que usted proponga. Puede ser física o abstracta. ¿Listo? ¿Quién dijo yo? Al WhatsApp. Quiero ver eso. Para ir calificando. Lo hacen ahí en el Word, en Excel, a mano, no importa. Le toman una fotico y me la envían al WhatsApp. No me ha llegado ninguno. Dios mío, pero estamos durmiendo. Wow. ¿Quién acabó? Profe, envié un borrador al WhatsApp. No sé si, pues lo A hice ver, con relación a empleado. empleado. Los atributos son contrato, nombre. ¿El 10 qué es? La identificación, profe, el ID. Entonces, la nómina. es ID, perdón. Y el último qué es nómina. ¿Nómina? Sí, profe. No, pero nómina si no es un atributo. Es directamente con el empleado. Digamos, se O sea, puede ser como el los cargo. datos en sí. Sí, señora, correcto.
Profe, acabo de enviar un ejemplo al... Ya lo cambié, miro. así podría ser. A ver, miro. Me envió Ángelix. Ángel. Me envió un comentario. No. Envíame la relación, viejo, como lo estamos aprendiendo. Y empleado, contrato, nombre, ID y EPS. Perfecto. Ahí sí. Muy bien. Ahí lo Profe, le estamos haciendo a envío. través de dibujito. Vamos a hacerlo más técnico en Excel. Ahora hacemos un par de ejemplos rápidamente. Y vamos a relacionar. De momento solamente estamos identificando entidades y atributos. No más. El ejemplo es sencillo. A ver, aquí envió Joel. Carro. Número de placa. O sea, sería placa. Allá vamos acortando. Ahí vamos normalizando en ese caso los nombres. Le colocamos sería placa. Marca de carro, o sea, ahí sería carro, marca, perdón. Modelo de carro, entonces sería modelo. ¿Ok, Joel? Entonces, vamos A cercenando ver, el profe. concepto. O sea, ahí ya no es necesario, digamos que especificar, pues, el atributo de la entidad, ¿no? Porque estoy No, hablando... exactamente, porque estamos conectándolos con este conector. ¿Sí lo ves ahí? Ah, listo. Listo, profe. Vale, Pero gracias. está bien. Solamente ya es... Pero ese es un buen ejemplo, Joel, para aclarar que toca normalizar. ¿Y qué es normalizar? Entonces, ese nombre tan grande lo dejamos concreto. Eso es normalizar. ¿Listo? Muy bien, Joel. Science envió... ¿Qué me envió? Empresa, contrato, empleados, nombre. No, ¿cómo es Science? ¿Cómo se llama? ¿Nombre? ¿Cómo Juan, llama ¿qué tu nombre? pasó? Don Juan. Don Juan. Fíjate que el nombre depende de... Eso es un proceso de dependencia que lo podemos ver mañana, creo que no alcanzamos hoy, o ahora miramos. Dependencia de racionalidad. Pero entonces el nombre dependería, viene de la empresa, porque estamos identificando, son atributos. Tú me sacaste algo así más o menos parecido, mira, te voy a pintar acá. Me sacaste una relación de matrícula, bueno, de nombre, ¿cierto? Aquí, digamos, aquí en alumno dice empresa, y de empresa sacaste empleados, bueno, número de empleados, que digamos acá dice empleados, y de ahí sacaste otra relación y me colocaste, bueno, lo hago cuadrado, pero era alrededor, y me colocaste a nombre, ¿sí? Ahí está mal, porque está sacándole un atributo a este elemento. Todo tiene que venir de acá, perdón. Todo tiene que venir de la entidad. De acá sale una, de acá sale otra, de acá sale otra, de acá sale todo, ¿sí ve? Y si hay uno más, acá sale así, ¿ok? Entonces, estamos solamente identificando los atributos de cada entidad, ¿listo? Listo, profe. Más envió el señor Adrián. Computador, placa madre, RAM, procesador, memoria. Bueno, perfecto. Muy bien, sí, válido. Oye, yo le envío uno, profe. Ya lo miro, Adrián. ¿Quién me envió uno? No me ha llegado más. ¿Quién me envió? ¿Quién dice yo? Ahora acaba de llegar otro. Yo, profe, pero yo solo envié como al privado, no sé, no lo envié al grupo. Venga, aquí ya nuestro señor Ángel
Ya me envió, ya avanzó. Ya va avanzando en procesos de... Perfecto, Ángela, sí estaría bien. Empresa, nombre de empresa, ni teléfono. Cliente, nombre del cliente, ID, dirección, excelente. Muy bien, viejo. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien, don Ángel. Aquí hay un chico que es el número terminado en 3084. ¿Serás tú? Estudiante. Estudiante, su atributo es nombre. Segundo atributo es ID. Ahí sería simplemente ID, no sería es.id. Puede tener esa clase de gramática, no hay lío, pero pues el atributo es muy técnico, sería ID, ¿correcto? Y estudiante tiene otro atributo que se llama salón. Perfecto, muy bien, sí, está bien. ¿Quién es el 30? Yo, profe. Pues Bueno, bien, muy bien. Luego viene, señor Wilson, perdón. Y don Diego me envía uno. Me dice que el cliente contiene nombre, diré, ¿qué es? Haré. Cliente, ¿qué más dice ahí? Herencia. Dirección. Código Dirección. postal, barrio y ciudad. Código postal y barrio, ciudad. Ahí, en este caso, como estamos identificando atributos, entonces separa barrio de ciudad. Ciudad sería otro atributo, ¿correcto? Que viene directamente de cliente. ¿Listo? ¿Estaría bien? Con ese pequeño de barrio, ciudad, hay un error. Si lo separas, quedaría bien. ¿Perfecto? El señor Daniel, liga de fútbol, equipos, partidos, estadísticas, excelente. Muy bien, viejo. El señor Sáenz, aquí colocó notaría, ¿me lees ahí? Sí, no hay problema. Dice notaría, funcionarios, papeleos y usuarios. Perfecto, muy bien. Muy bien, sí, hasta ahí estaría bien. Gracias, viejo. El señor Juan, don Juan. Oiga, están avanzando, cada vez avanzan más en la presentación. Muy bien. Casa, materiales, trabajadores, lugar de construcción. Desde el enfoque de una construcción. Entonces no sería casa, sería obra. ¿Cierto? Sería obra. Y tenemos materiales, trabajadores, y bueno, sí, está bien. No me convence, pero sí, te la acepto, don Juan. Aquí envió el señor Wolf. ¿Quién es Wolf? 6659. John Lobo, perdón. El señor John identificó a la entidad envíos, un envío, perfecto, el nombre a quien pertenece, el teléfono, el número de pedido, dirección, perfecto, súper, excelente. Ángel, bueno, ya Ángel me ha enviado. Factura, tiene día de pedido, valor, plazo a pagar y número de factura. Ahí, en ese caso, está bien. Bueno, creo que es Ángel. Ángel, está bien. Ya entraríamos a un proceso que se llama normalización. ¿Qué es normalizar? Colocar los nombres más técnicos. Entonces, día de recibido, entonces sería recibido. Valor a pagar, valor. Plazo para pagar, plazo. Número de factura, factura. ¿Listo? Eso se llamaría normalizar. ¿Ok? ¿Estamos? El señor Cristian. Ahorita digo no recibo más y bloqueo. Juego de mesa. A ver, la entidad juego de mesa. ¿Qué contiene? Tablero. ¿Qué dice ahí? ¿Quién envió ese? El señor Cristian. Don Cristian, ¿me puede leer ahí? Cristian. Se nos voló Cristian. Virgen Santísima. Ya, pero es que se me había trabado por un momento.
Ah, bueno, Ahí, dale, descríbemelo, viejo, no lo interpreto. ahí sería juego de mesa, tablero, piezas y jugadores. Ujú. Bueno, habría que darle unos nombres para identificarlos, de normalizar también, más técnicos, ¿cierto? Tablero. Nombre de tablero sería, o no sé, número de tablero, porque deben haber número de tablero, porque estamos hablando de juego de mesa. Perfecto, número de tablero. Pueden haber 2 mesas, 2 tableros. Piezas, me imagino que se refiere a las fichas, ¿o a qué se refiere? Sí, profe, las fichas. Ujú. Entonces, sí, número de fichas y jugadores. Bueno. Hay que mejorarlo, Cristian, ese no me convence. Aquí, venga a ver quién me hizo este mapa conceptual. OS, ¿quién es OS? ¿Osvaldo? Sí, profe. El 65, venga a ver qué me Sino que hizo. yo puse varios atributos. Registro civil le pintó. Descríbemelo, viejo. Profe, tiene edad, Edad. fecha de nacimiento, ID, tipo sanguíneo, primer nombre, segundo apellido. Perfecto. Pero en registro civil, muy bien, sí. Registro civil es una entidad. Perfecto. Un tipo de... Sí, muy bien, no hay discusión. No hay discusión. Muy bien. ¿Faltó alguien? Bueno, aquí tengo yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí, con este comentario, no admito ni uno más. Se cierra. Listo. Calificamos ahí de para abajo. Bueno, compañeros, muy bien. Entonces, dentro de ese esquema, como vamos a traer un ejemplo mañana de entidad-relación y ya, pues ya sabemos identificar las entidades como tal, vamos a pasar de este modelo de diagramación de presentación, llamémoslo así, ¿cierto? Nos quedaría por ver un pedacito de de modelamiento en normalización, dependencia. Bueno, ese es sencillito, ¿no? Tiene 2 láminas más que nos faltan. Entonces, pasemos al Excel. En este orden de ideas, entonces, efectivamente... ¿Cómo? Profe, ¿será que me puede explicar qué están haciendo? Es que se me fue la luz en la casa y hasta ahora puedo entrar. Listo, no hay lío, con todo gusto. Estamos, Liz, ¿participaste del ejercicio del ejemplo? No, profe. Estábamos pidiendo, Liz, identificar 2 entidades, ¿cierto? Y sacar sus atributos. Entonces, les voy a dictar 2 ejemplos como tal y ustedes me identifican las entidades, porque ya vamos a la caso de la vida real. Cuando usted se vaya a acercar a un proceso de diagramación y programación, usted como programador, usted como ingeniero, tiene que identificar las entidades. O sea, los elementos. Entonces, Liz. Bueno, Liz, ¿cómo se le ha caído la señal? Entonces, Liz, necesito... Mira el WhatsApp, Liz, y ahí en el WhatsApp todos me enviaron un ejemplo de una entidad y sus atributos. Ahí alcanzaste a toda esa explicación, ¿cierto? Sí, sí. Liz falta. Entonces solamente entra Liz a este cuento. Liz falta. Dale, Liz, haga un ejemplo y me lo envías al grupo de WhatsApp. Así, una fotico, a mano, en el computador, como te quede fácil, no importa. Ahí ya te puedes aprovechar de todo lo que enviaron sus compañeros. Ok, Hay unos gracias. muy buenos. Bueno, pero entonces ponme cuidado. Tienes hasta el final de la clase para que no pierdas aquel hilo. Entonces, miren. Me dicen, José Antonio, necesito hacer una base de datos
para poder, me dicen el problema así. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto acá. Listo. Entonces, Antonio. Un tercero, necesito hacer una base de datos BD que me permita liquidar la nómina de los empleados. Pueda que me encuentre un gerente que sea muy simple y solamente me diga las entidades. Entonces, aquí, ¿cuáles son las entidades que me está nombrando el tipo? Me está nombrando la entidad, dos entidades. ¿Qué entidad me está nombrando ahí, Oswald? Liquidaría empleados. Empleados, sí. Empleado. ¿Y la otra entidad se llamaría? ¿Cuál crees que sea la entidad ahí? A ver, alguien que le ayude. A ver, Juan Pablo, ayúdale. ¿Cuál es la otra entidad que está ahí nombrada? Liquidar, profe. Bueno, de ¿Entidad? empleados yo diría que Pero ese sueldo no y sería el salarios. atributo. No. Ahí hay dos entidades. Profe, la base de datos. nómina. La nómina, eso, muy bien, nómina, perfecto. Ahí están las dos entidades. ¿Listo? Perdón un segundo, qué pena. ¿Aló? Mira, regálame en media horita una llamada, que estoy aquí en una conferencia. ¿Listo? Gracias, chao. Entonces, ¿el problema cuál era? Identificar las dos entidades. Ya las identifiqué, ¿correcto? Y pueda que ustedes encuentren en el mundo real una persona que los contrate para que le haga un sistema, una base de datos, y usted tenga que identificar absolutamente todo. Entonces, si me contratan a mí, diría que las dos entidades que el tipo quiere que yo le identifique y le haga una base de datos es la base de datos de la tabla de empleados y la tabla de nómina, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, entonces digo que entonces digo que, y como yo soy el programador, yo soy el experto, entonces digo, ¿qué datos, qué atributos contienen los empleados? Entonces, en la lista de empleados tenemos el nombre del empleado, el apellido del empleado. Bueno, aquí me faltó. El ID del empleado, el nombre del empleado, el apellido del empleado, el teléfono del empleado, ¿qué más le coloco yo? La edad del empleado, el género del empleado, Fecha de nacimiento, profe. la fecha de nacimiento, La dirección de la casa. fecha de nacimiento, sí, los datos básicos, porque esta es la tabla de datos de talento humano. Fecha de nacimiento. Fecha de ingreso. Fecha de ingreso, muy bien. Fecha de ingreso. Fecha ingreso. Ay, María. Ingreso. Listo. Hay más, pero así podemos hacer eso. ¿Listo? Entonces tenemos acá mi entidad, empleados. Y vamos a identificar los atributos de la siguiente entidad. ¿Qué datos puedo tener acá en la tabla de nómina? Salario básico. Señor. Salario básico. Pero antes de, coloco aquí el ID del empleado.
Y fíjense que aquí se relaciona, ¿cierto? Entonces, teniendo el ID del empleado, pregunto, solo pregunto, ¿vuelvo a colocar el nombre del empleado? ¿El Sí. apellido del empleado? ¿Qué opinan? Creo que ya no es necesario. Profe, yo Eso, diría que muy en ese caso bien. sea como el nombre. Ya no se requiere porque ya tengo el ID. Con el ID voy lo consulto en la empleados y me aparece todo esto. Entonces aquí en nómina coloco el salario, coloco la jornada de trabajo, coloco Días de trabajo. Días trabajados. los días trabajados, coloco, bueno, más ahí de para allá surgirán más cosas relacionadas a la nómina, ¿cierto? Pero entonces, fíjense, aquí ya tenemos dos entidades. Yo mismo identifiqué los atributos sin que me los hayan dicho en el planteamiento del problema. José Antonio, necesito hacer una base de datos que me permita liquidar la nómina de los empleados. ¿Listo? Ya el programa es otro cuento, que es lo que nos vamos a dedicar a hacer las próximas semanas. Entonces, tenemos que identificar las entidades y los campos. Entonces, a esto lo que se le denomina una tabla con sus campos. Aquí la tabla con sus campos. ¿Listo? Pero así no funciona una tabla. Entonces, esta tabla tiene que quedarse de la siguiente forma. Control C. Entonces, la vamos a hacer acá correctamente. Estoy partiendo. Se cayó la señal, ¿verdad? Sí, profe. Me dejaron hablando solo, Dios mío. Pensamos que estaba en silencio. No, se había caído la señal. Bien, entonces, la tabla realmente debe construirse así. El código, ¿cierto? Que identifica cada campo, ¿cierto? A ese empleado y los atributos que contiene, ¿sí? ¿Estamos o no? Entonces, identificamos la tabla de empleados y la tabla de nómina. Entonces, haremos nuestra tabla de empleados. Colocamos, esa tabla contiene El nombre, profe, del empleado. el nombre del empleado. Contiene, bueno, acá sería, hagámoslo acá, este no me sirve acá. Ya, ahora sí. Tiene el empleado. Copiémoslo aquí al inverso. Control C. Y ¿dónde lo ven? Para pegarlo. Listo. Entonces está mi tabla de empleados. Acá está. ¿Listo? Y aquí colocaremos la cédula 1, el señor A, el apellido B, el teléfono de 12, la edad 3, el género femenino,
la fecha de nacimiento el primero, la fecha de ingreso el primero. El siguiente empleado, el señor 2, el señor ZZ, de apellido CC, del teléfono 34, de edad 4, de género masculino, de fecha de ingreso 1, bueno, ¿listo? ¿Sí ve? Y ahí de para abajo entonces contengo todos los registros, porque recuerden de que está compuesta una tabla de registros, ¿cierto? Entonces tengo registro número 1, registro número 2. Bien, entonces, pregunto, ya está mi tabla. Ahora, ¿cómo hago la relación para liquidar la nómina si el empleado trabaja, se gana un salario que contiene 1.000.000 de pesos y de jornada nocturna y trabaja 30 días? Entonces, me toca, tengo los empleados y tengo los datos de la nómina. Ahora me toca hacer la parte que me dice liquidarla. Liquidarla, dice ahí. Me permite liquidar. Entonces, hagamos la relación. Entonces, aquí, cuando yo consulte los empleados, lo voy a buscar siempre a este señor empleado por la llave primaria. Entonces, la llave primaria, vamos a hacerla que todas las llaves primarias van a ser de color amarillo. Profe, disculpa una cosa. Dime. Esa tabla está mal en la parte de jornada nocturna, ¿no? Porque si estamos hablando de un empleado debería ser horario, y como estamos viendo cuánto gana, pues por cuánto tiempo trabajó, debería ser por horas, ¿no? No por jornadas. O sea, más específico, pues. Bueno, sí, no te voy a discutir ahí, no hay lío. Sí, señora, ya nos tocaría ir a una profundización exacta y técnica para poder tener una nómina adecuada. No te discuto ahí porque tienes razón. Como este es un ejemplo, solamente es para poder identificar lo que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a identificar con este ejemplo? Lo que son llaves primarias y llaves foráneas. Aquí solamente estoy trabajando con 2 tablas. Pueden haber sido 4 tablas. Entonces, tengo mis datos de empleados y también tengo mis datos de nómina. Entonces, aquí tengo mis datos de nómina que también los voy a colocar a este lado. ¿Correcto? Y ya con este, así. Listo. Y de acá para acá, entonces tenemos la nómina. Vamos a colocarle a la nómina un color verdecito para identificarlo. Y combinamos. Nómina. Listo. No. Cancelar. Nómina. Listo. Lo mismo, aquí habían varios datos. Entonces, fíjense que aquí también se repite el 1, porque es el empleado 1, el empleado 2, con el salario 1.000.000 de pesos, con un salario de 1.500.000, con una jornada, digamos que ambos trabajan nocturna, y con unos días trabajados de 30 cada, bueno, aquí están, de 30 cada uno. Listo. Entonces, fíjense que aquí tengo ya mis 2 entidades y mi base de datos aquí construida. ¿Cierto? Pregunto, ¿qué se repite en todo esto? ¿Qué se repite en todo esto? Aquí. El ID, profe. El ID, ¿cierto? Entonces, fíjense que la tabla como tal es una tabla única y tiene su ID, su campo primario. La nómina es una tabla única y tiene su campo primario, todo aquí también es amarillo, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar lo que se llama la normalización. O sea, ¿qué voy a decir? Que todo lo que sea amarillo son los datos primarios. Y todo lo que sea de color, a ver, coloquémosle un color raro, azulito, clarito, es el foreign key o dato secundario. Hablemos de momento en boyacense. Entonces, identificaré los campos principales con amarillo y los datos y los campos que se convierten en secundarios, que se convierten, ojo la palabra, que se convierten en secundarios, los identifico como azulito. ¿Listo?
Siendo así, ¿este campo de qué color me queda? Amarillo. Amarillo. Muy bien. Amarillo. Estos son blancos porque son datos normales. Encontré nuevamente el ID. En esta base de datos, este campo que pertenece a esta tabla, ¿de qué color se identifica? Azulito, profe. En azulito. ¿Por qué azulito? Es porque esos son datos secundarios. Aquí, ahí se convierte en datos secundarios, ¿cierto? Muy bien. Ahí es un azulito. Porque ya estamos en la tabla. Entonces, aquí identificamos el 1 que pertenece al registro número 1. Aquí es un secundario que se llama foreign key, ¿cierto? Y aquí se llama primary key. En las tablas únicas, individuales, cada quien. A ver, un ejemplo en la vida real sería, usted en su casa es único. Y es el señor Oswald. Mejor dicho, allá es el muchacho, el joven Oswald, el único hijo. Pero llega a la universidad. Entonces ya no es el único hijo, sino ya es una persona dentro del grupo de estudiantes. ¿Correcto? Con la misma edad, con la misma carrera, etc. Entonces, cuando ya lo tenemos en esta base de datos, este dato se convierte aquí en foreign key. La misma llave acá, que viene a ser acá en esta parte de la relación de los datos, se convierte en foreign key. ¿Correcto? Entonces, cuando yo voy a buscar la nómina del señor, digamos, aquí tengo el señor número 1, ¿cierto? Entonces digo, el señor número 1, ¿quién es? Ah, voy a buscar al señor número 1. El señor número 1 es el señor A, triple A, ¿sí? Entonces ya lo encontré. Y se llama con apellido B, con teléfono tal, ¿sí ve? Entonces tenemos esta llave que es primaria en su tabla, pero es secundaria en la base, en la relación de otra, ¿correcto? Bien, entonces no olviden el concepto. Una llave foránea es la que se convierte como secundaria en una relación. Una llave foránea es la que se convierte en llave foránea en una relación. O secundaria. Bueno, entonces, para mañana identifican ustedes en este pedacito, solamente hacen esta relación. Creo que ya un chico lo hizo así, se adelantó al tema. Les voy a dictar 3 ejemplos. Se requiere identificar los buses que van a un paseo con los empleados de la empresa Satélite 1. Profe, dite otra vez, perdón, dite otra vez. Wilson, ¿me lo repites tan amable? Ya voy, profe. Se requiere identificar los buses que van a un paseo con los empleados de la empresa Satélite 1. Listo. Entonces, no le voy a dar sino para que ustedes identifiquen las entidades y de cada entidad usted identifica mínimo 5 atributos. De cada entidad usted identifica mínimo 5 atributos. ¿Ok? Segundo ejemplo. El batallón 45 está compuesto por 5 pelotones y cada pelotón pertenece a una escuadra la cual contiene 2 pelotones por escuadra.
Cada escuadra se identifica con un código, con un nombre y con un número de soldados. Cada pelotón se identifica con un código, con un nombre y con un número de soldados. Cada soldado se identifica con su documento de identidad, su apellido, su género, y su edad. Ese está más compuesto. Y entonces, identificar las entidades y los atributos. Identificar las entidades y los atributos. Ahí no tienen que inventarse atributos. Es no inventarse, es identificarlos. En el segundo ejemplo. En el primero sí tienen que inventarse o buscar los atributos que ustedes consideren necesarios. En el primero. Muchachos, les habló José Antonio Martínez. Buen día. Dios los bendiga. Bueno, profe, gracias. Solo son esos dos ejemplos, sí, profe. Sí, señor, esos dos nomás. Bueno, gracias, profe. Mañana cada Hasta uno luego, expone profe. el primer punto que les dejé de la cardinalidad y el segundo. ¿Listo? Profe, el de la cardinalidad, ¿cómo era? Qué pena. Consultar el concepto, ¿verdad? Sí, señora. Y dar dos ejemplos de cada método de cardinalidad. Ok, profe, gracias. Listo, Caro. Chao, chao.